Tal, hermanos? Estamos empezando a la 1:30 en estos momentos. Dios le bendiga. Vamos a esperar a que se unan hermanos para poder iniciar la charla que tenemos, ¿no? como grupo. Espero que puedan poner de su parte, venir, aclarar sus dudas. Esta es la mejor manera que estamos buscando un trato personal, ¿no? Personal. Eh, Muy complacido, gracias a Dios, por tener este ministerio de toque religioso. Muy contento de poderles ayudar. Eh, Sé que a veces he cometido ciertas torpezas. Se me ha ido alguno que otro hermano, alguno que otro comentario, alguno que otro inbox. Pero yo sé que comprenderán que a veces me hablan muchos o a veces no tengo tiempo. Tengo que darle tiempo a la iglesia local. Ahorita que estamos en cuarentena, pues no estamos en la iglesia local. Tengo que darle tiempo a mi esposa, ver la manera de conseguirme la vida con la bendición de Dios, pero hay que esforzarnos también, ¿no? Entonces pueden que haya sido muchos detalles que ha transcurrido, ¿no? Pero gracias a Dios que tenemos este ministerio de talk, a los que he podido ayudar, a los que en una gran disculpa. Se han presentado más ocasiones, más momentos y no han venido. Esta es una oportunidad realmente muy buena para comentar, para tener ese trato que necesitábamos, ¿no? También agradecerles por sus oraciones. Ya hemos salido del cuadro más grave de coronavirus, ¿no? Tenía un cierto temor, por decirlo de alguna manera. No tenía miedo, ni estaba traumado, ni estaba tan preocupado. Bueno, tal vez en vez de temor sería un poco de preocupación de que yo pudiera enfermarme de coronavirus porque soy asmático crónico, ¿no? Pero gracias a Dios ya pasó lo peor. Dios cumplió su palabra, me libró del mal, me dio coronavirus. Fueron tal vez 2 días de sentirme realmente mal, con calentura, con dolor de cuerpo, dolor de cabeza, tos seca, mucha tos. Ya lastimaba demasiado tanta tos seca, y algunos que otros síntomas, ¿no? Lo que se alargó un poquito fue la pérdida de olfato y del gusto. Más o menos como 3 o 4 días sin sentir sabor y olor. Cuando comía sentía que comía papel, ¿no? Ya quedó atrás, gracias a Dios. Ahora hay una cierta repercusión que ya tiene que ver también con mi asma. Tengo asma en cada momento y en cada lugar. Veo que se ha conectado ya un hermano. ¿Quién será? Me puede mandar un mensajito ahí y decirme si me escucho, por favor, hermano o hermana. Escribir algún comentario y decirme si me escucho bien, si me escucho claro, por favor, hermano. Esperemos que se vayan conectando. ¿Qué tal, hermano Jefferson? Gracias por conectarte, por venir aquí. Ojalá que más hermanos se vayan uniendo, que Dios les dé el tiempo necesario, si están haciendo alguna actividad que puedan estarlo. Y como comentaba, ahora pues ya tenemos un hermano, estaba comentando que la experiencia con el que tuve con el coronavirus, ¿no? Y el encerramiento que hay, que tal vez a las personas que tienen TOC les pueda afectar un poco más, porque no tienen la manera de estarse distrayendo, pues, ¿no? Que al fin y al cabo es de distraerse, salir a pasear con la esposa, con la novia, con los hijos, con los hermanos. Pues es una ayuda muy buena. Se ha conectado ya otra persona, gracias a Dios, me puede mandar mensaje. Otra persona conectada se nos puede mandar mensajes para que sepamos quiénes son, ¿no? Ya tengo identificado varios hermanos, y eso me alegra, porque incluso en mi iglesia local no me sé el nombre de todos los hermanos, y ya tengo 2 o 3 años de llegar a esa iglesia, ¿no? El hermano, bueno, Dios te bendiga, hermano Dahir, se podría decir. No sé cómo se diría
tu nombre, ¿no? Y me alegra mucho que se haya unido. El otro hermano que aún no se ha presentado, pues es momento de que si nos quieres compartir quién eres, pues adelante, puedes hacer un comentario ahí, ¿no? Me alegra mucho que ya vemos tres en el en vivo. Eh, me da gusto también porque esto va a ser más personal, va a ser más práctico. ¿Por qué? Porque me dicen preguntas y yo las puedo ir respondiendo, ¿no? Me gusta, ojalá, o sea, hay algo que me produce como una cierta tristeza, ¿no? Porque eh, el enemigo anda atacando demasiado ahorita. Dahir o Dair. Sí, me imagino, ¿no? O al menos que tu H sea como Dahir, pero me imagino que es Dair, ¿no? Más o menos como mi nombre, yo me llamo Yair con J, pero la tomamos como Y, Yair, ¿no? Y les decía, hermanos, hay algo que me produce cierta tristeza. Eh, Hace el año pasado el grupo Toque Religioso era más o menos como 250, 280. Empezando este año, en que vemos que el enemigo ha estado atacando de diferentes maneras, por ejemplo esto del coronavirus, que realmente si lo vemos a fondo tiene que ver realmente con el enemigo, ha estado atacando mucho en este año y ya casi somos los 600 en el grupo Talk Religioso. Entonces, al ver el incremento, retomé mi ministerio, pedí perdón a Dios, retomé mi ministerio y de nuevo hago pues compartir videos y alguna otra ayudita. eh, Atiendo a muchos hermanos que me mandan mensajes personalmente a mi inbox, porque tengo, mi esposa me pidió esto y yo creo que es justo, es mi esposa. También no quiero que se meta demasiado en esto por obvias razones. Eh, no puedo brindarles WhatsApp y no, o sea, no puedo darles mi número de teléfono como tal y tampoco puedo recibir solicitudes de amistad a pedido de mi esposa. Razones, nosotros tenemos otras razones. Eh, entonces, en cierto horario yo reviso, o a veces me pasa, hermano, completamente, pero en cierto horario reviso inbox para ver quiénes me han mandado un mensaje. Y a veces son tantos bienvenido, hermanos, los que se acaban de conectar. Si gustan que sepamos quiénes son, pues nos pueden mandar un mensajito ahí, ¿no? Entonces, es algo que tenemos hablado con mi esposa, pero no quiero desvariar mucho del tema, ¿no? Tengo un horario para atender los inbox que me mandan las personas con TOC, ¿no? Que son nuestros hermanos en Cristo y que abrazamos, no importa a qué iglesia llegues. La vez pasada estaba hablando con una hermana que es de la iglesia católica y yo no quiero que haya eso, que porque uno somos católicos, ¿no? Si tú confiesas que el Señor Jesucristo es tu Salvador y que su sangre te ha limpiado de tus pecados, eres mi hermano. En cosas de doctrinas que Dios y el Espíritu Santo y alguien más se van a encargar de iluminar las cosas que están mal o que no sabemos que están mal y son cosas que no están en la Biblia o que malinterpretan la Biblia, ¿no? Ya será cuestión de Dios, pero a mí Dios me puso para lo del toque y si están aquí es porque son hijos de Dios, ¿no? Porque el diablo no va a atacar nunca a un pecador con esto, obviamente, ¿no? Le ataca a los que son hijos, a los que son hijos de Dios. Entonces les iba diciendo que me da mucha tristeza ver que somos casi 600 personas en el grupo y los videos en el YouTube tienen 150, 200 visitas y a veces llegan hasta las 500, 600 y que son personas que no pertenecen al grupo, ¿no? Yo esperando que es para ustedes. Bueno, el hermano Dair ha hecho una pregunta. Hermano, lo que a mí me ha estado pasando últimamente es como la recomendación de que para vencer el todo es ignorar. A veces me llegan pensamientos, pero ahora ya no siento miedo o pánico. Voy a ponerle ver más porque está largo
comentario. Ya no siento miedo, pánico. Sé que está mal, pero yo no siento nada. Eso está mal. Me preocupa. O sea, Dios te bendiga, hermano Mario. Muchas gracias. Dair, creo que tu pregunta va a que eh, ya no te sientes mal por esos pensamientos, y eso te preocupa porque tal vez no sentirme mal, eso me haría culpable de los pensamientos o son míos esos pensamientos. Y yo creo que es un error que hemos cometido todos los que cuando ya estamos aprendiendo a ignorar esos pensamientos, ¿no? Es un error porque qué bueno que ya no, que no te causen, ese es el chiste de ignorar tales pensamientos. No significa que sean tuyas, porque tú sabes que en el corazón lo rechazas y por eso te preocupa, ¿no? Pero a veces estamos tan, ¿cómo decir? Afanados o tan apegados a sentir algo para saber si tenemos culpa o, por ejemplo, hablaba con una hermana y me decía, pues es que yo no siento a Dios en mi vida. Bueno, pero ¿qué esperas sentir para saber que Dios está en tu vida? ¿Sentir algo sobrenatural, un fuego caliente o ver una luz inmensa o qué esperas? O sea, los seres humanos estamos acostumbrados a ser empíricos, a sentir para creerlo, ¿no? Y la Biblia es primero creer para después ver, y los seres humanos estamos acostumbrados a ver para creer, ¿no? Entonces, no tengas miedo, hermano David. Vas por buen camino. Si no te hacen sentir ya nada de esos pensamientos, vas por buen camino. Tú síguelos ignorando. No esperes sentir absolutamente nada, nada que te preocupa y que no sientes algo. Es algo ilógico realmente, porque es lo que estamos buscando, que no sentir ya ese miedo, no sentir esa ansiedad. Y como dice la primera carta del apóstol Juan, que cuando nuestro corazón nos deja de condenar, cuando dejamos de sentir esa culpa, es cuando realmente confiamos en Dios. Entonces, yo sé que todo esto son artimañas del enemigo y ponerte la duda de, ahora pues ya no me siento culpable, ¿será que en realidad lo estoy cometiendo? Eso es realmente lo que sucede, ¿no? No esperemos a sentir nada. ¿Cómo sabemos que tenemos a Dios en nuestra vida? Primeramente porque queremos alabarle, queremos respetarle, queremos seguir su palabra. Lo otro es los frutos que vamos dando, que primeramente lo que le dijo Jesucristo a los fariseos, los frutos dignos de arrepentimiento. O sea que estamos dejando atrás realmente todas las cosas que eran de la vieja vida. Si nos gustaba que ver pornografía, si nos corríamos si nos corríamos del ir a la iglesia o cuestiones así. No, eso no, ya lo dejamos atrás, son los frutos dignos de arrepentimiento, y después vienen los frutos del Espíritu, que son la paz, la paciencia, el gozo, benignidad, bondad, etcétera. Ahí es donde sabemos que somos hijos de Dios, sin necesidad de sentir nada sobrenatural, ¿no? El hermano Jefferson nos ha hecho esta pregunta. En la Biblia se habla del TOC, no directamente, no nos menciona el TOC como tal directamente, pero hay muchos versículos que nos dan a comprender, y si lo comparamos con el TOC vemos que hay una enseñanza que puede ser aplicada a nosotros. Por ejemplo, yo me gustó demasiado cuando Jesucristo habla que lo que son las malas palabras, las blasfemias, los malos pensamientos, los hurtos, todo proviene del corazón del hombre. Y ese corazón se está refiriendo a su propia voluntad, lo que procede del alma del ser humano, ¿no? Y entonces cuando tú te das cuenta que los pensamientos del TOC no es nada de lo que sientes, porque incluso lo rechazas. Lo hemos rechazado, al principio todos lo rechazamos mal. Primero, por ejemplo, viene el pensamiento del TOC y después ya como queremos darle una bendición a Dios, como eh, de alguna manera limpiar lo que hicimos, o para que vea a Dios que no es cierto eso y que lo que es cierto es esto. No. Es una forma muy errada de intentar combatir esos pensamientos, ¿no? Pero no habla directamente del TOC, pero sí podemos rescatar varios tópicos como el que te acabo de mencionar, o por ejemplo la culpabilidad que sentimos por el TOC. Jeremías nos dice que el corazón es engañoso. Nuestro corazón es engañoso, nuestro corazón nos miente.
Es mentira eso que dicen en el mundo de sigue tu corazón o cree lo que tu corazón dice. No, porque la Biblia nos está enseñando que el corazón es engañoso. Lamentablemente algunos hermanos se están desconectando. Esperamos que sea por algo más y que se vuelvan a conectar, porque hay palabra de bendición en todo esto, ¿no? Y las dudas son muy, muy buenas. Pero no, hermano, no está directamente en la Biblia, pero sí podemos rescatar varios tópicos, ¿no? Como nuestro corazón es engañoso, pues nos miente, nos inculpa del TOC, algo que no tenemos culpa, sino que estamos sufriendo del TOC, ¿no? Espero que, hermano Jefferson, esto pueda responder tu pregunta. Si es así, o si no es así, dímelo para que podamos profundizar más, ¿no? No habla directamente del TOC, pero podemos rescatar varios tópicos, como en todo en la vida, como todo en la vida realmente. Eh, en la Biblia podemos encontrar más que nada cuestiones directas, o sea, que habla directamente de ello, y cosas que si tenemos alguna duda en nuestra vida, no nos puede ayudar a buscar ciertos tópicos para aclarar dudas. Por ejemplo, en la Biblia no está directamente la apologética, algo en lo que me he informado, he estudiado sobre la apologética, que es la defensa de la fe, ¿no? Entonces, ustedes pueden buscar varios tópicos, pedirle ayuda a Dios y al Espíritu Santo para que les pueda ir mostrando, ¿no? ¿Algún hermano tiene alguna otra pregunta? Estamos 5 en vivo. Dios les bendiga, gracias a Dios que se han conectado. Como les decía, me da tristeza porque somos 500 y tantos, y no sé, yo sé que muchos tienen cosas que hacer, pero de 500 yo me imaginaba, o bueno, me esperaba, o cualquiera esperaría que hubieran 50, 60, 70 conectados, ¿no? Dios les bendiga, gracias por sus preguntas. Dios te bendiga, Dair. Gracias por seguir aquí con nosotros, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, hermanos? Están en total libertad para hacerla, ¿no? Es palabra viva, es palabra edificante la que vamos a tocar. Nos va a ayudar a reflexionar. La hermana María nos está comentando: hermano, ¿me puede explicar sobre la trilogía santa? No tengo conocimiento de eso, hermana. La trilogía santa, ¿o será si se refiere usted a la Santa Trinidad? Si es así, confírmeme, hermana. No tiene idea. Si me puede hablar un poquito de ello, tal vez podamos entrar en materia, ¿no? Pero no tenía idea, hermana, de que hubiera algo que se llame Trilogía Santa. Me imagino que proviene de la Iglesia Católica, o es alguna doctrina católica, o se refiere usted a la Santa Trinidad. Por favor, hermana María, si es tan amable de aclararlo, pues aquí podemos tocar el tema. Sabía que podía haber preguntas que fueran fuera del contexto del talk, pero podemos tocarlo, no hay ningún problema. Me gusta mucho esto de hablar sobre la palabra de Dios, qué nos dice, ¿no? Me encanta hablar de apologética. Es la Santa Trinidad, hermana María, ¿verdad? Ok. La Santa Trinidad es la doctrina en que establece que eh, Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un mismo Dios, pero tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo tiene cada uno eh, su propia mente y su propia voluntad. ¿Y cómo sabemos eso? ¿No? Porque no soy cristiana, nos dice la hermana. No, soy cristiana, me imagino que es, ¿no? Es con coma, no, soy cristiana. Ok, ya, hermana. Sí, o sea, bueno, también aclarar esto: cristiano es todo aquel que ha aceptado a Cristo en su corazón, más allá de a qué iglesia perteneces. Y como le decían en su principio, eh, y el Espíritu Santo, claro, hermana. Eh, Eh, bueno, esperamos, ahorita leo lo del hermano Sammy. Sí, como les decía, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un mismo ser, pero con voluntad y mentes propias, ¿no? Eh,
es un poco complicado la doctrina de la Trinidad, pero ¿cómo podemos ver, por ejemplo, porque también hay otra doctrina que se llama la unicidad y obviamente hay hermanos que en el grupo que son unicitarios, o los que se inscriben a esta doctrina de decir que tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo es solo una persona en sí y que son roles los que se han hecho, ¿no? Entonces, la doctrina de la Trinidad es básicamente eso. Jesucristo dice, aprendan a mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces, esa mansedumbre que está hablando Cristo es la obediencia al Padre. Es decir, si Cristo hubiese querido, que es imposible porque Jesucristo es Dios, pero Él tiene voluntad para poder para poder hacer lo que Él le parezca, a Cristo le parezca mejor, pero se somete a la voluntad del Padre, pero son un mismo ser, y eso es porque lo dice Cristo también, el Padre y yo uno somos, ¿no? Y también dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, ¿no? Entonces nos está hablando de que Jesucristo es el Padre, pero revelado, pero es el Hijo al mismo tiempo, pero no se refiere a eso, eso es la unicidad. Lo que se refiere a Cristo es que el Padre y Él son Dios, no que el Padre y Cristo es el mismo, sino que Él y el Padre es Dios, ¿no? Es a lo que se está refiriendo. Es un poco complicado la doctrina de la Trinidad, como les decía. Va a venir Jesucristo, hasta los grandes teólogos no lo pueden explicar al 100%, pero va a venir un día Jesucristo y nos va a revelar todas las cosas. También vemos que, por ejemplo, en Jeremías 23 le llama a Cristo, le pone a Cristo el nombre de Jehová. Nos dice dice que vendrá un tiempo en que David tendrá un renuevo justo y que va a gobernar sobre la tierra y su nombre es Jehová, y sabemos que Jesucristo es de la descendencia de David, ¿no? Entonces, Jehová no es el nombre solo del Padre, porque algunos objetan que Jesucristo que no puede ser Dios porque Dios se llama Jehová, ¿no? Y vemos que en Jeremías 23 que está llamando a Jesucristo Jehová, al igual que Isaías le dice Dios a Jesucristo, ¿no? Entonces, nos dice el hermano Sammy Luciano, el pecado imperdonable hoy en día aplica al continuo rechazo de Cristo. Claro que el pecado imperdonable es, o sea, que tú sigas rechazando a Jesucristo es algo que por obviedad, no es que no sea imperdonable, sino que pues no está queriendo el perdón. Y sí aplica, pero el pecado imperdonable es algo un poquito más profundo, ¿no? El pecado imperdonable es, o sea, si tú rechazas a Cristo, sigue la puerta abierta. Pero hasta que Dios te llame las veces suficientes, porque dice también Dios que lo busques mientras pueda ser hallado. Pero el continuo rechazo de Jesucristo obviamente te va a llevar a la perdición eterna. Pero el pecado imperdonable cierra las puertas de una vez, pero solo un corazón tan malvado y tan lleno de tinieblas puede cometer ese pecado. Los que ya han sido, ya han recibido el perdón de Dios mediante Jesucristo, ya no pueden cometer este pecado del pecado imperdonable. Ya es imposible, es una imposibilidad teológica que un cristiano pueda cometer el pecado imperdonable, ¿no? Es personas que sepan la verdad y que la verdad le digan que es la verdad que es mala, que a lo bueno, a lo que es la luz, los llamen tinieblas, sabiendo ellos que es luz, ¿no? Es lo que hacían los fariseos, o sea, ellos sabían bien quién era Jesucristo, o sabían bien por qué poderes obraba. Y Jesucristo por eso primero filosóficamente tiró su argumento de que lo hacían que Jesucristo hacía por Belcebú los milagros, ¿no? Y después ya les aventó la advertencia de que cualquier pecado va a ser perdonado menos la blasfemia con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ellos estaban hablando mal del Espíritu Santo al decirle al atribuirle las obras del Espíritu Santo al diablo, ¿no? ¿Y con qué intención? Para que nadie fuera a Cristo. Y ese es el detalle. Es para que o sea, el que está enemistado con Dios sabiendo que Dios es la luz y la verdad,
Es imposible que el Espíritu Santo pueda trabajar en un corazón así. Y el que te lleva, el que te convence del pecado es el Espíritu Santo. Y si no hay quien te convence del pecado, ¿cómo puedes obtener perdón? Es por eso que la blasfemia contra el Espíritu Santo no se puede perdonar. Y no es porque Dios le falte misericordia o porque la sangre de Cristo no tenga el suficiente poder para perdonar ese pecado, porque eso sería contra la naturaleza misma de la divinidad de Dios, ¿no? Entonces, no va por ahí el asunto de falta de misericordia o falta de poder, va en lo que, la imposibilidad de que el ser humano, porque Dios nos dio libre albedrío y jamás lo va a romper ese libre albedrío. Dios nos da ese libre albedrío y ya no tenemos y Dios no se va a meter a la fuerza con nosotros. Entonces, si tú quieres cerrar la puerta para siempre, Dios lo deja. Pero eso no puede tener perdón por obvias razones, ¿no? Bueno, voy a subir aquí tantito porque vi otros comentarios. ¿Cómo dejo de pensar eso tan compulsivamente? Eh, Me imagino, hermana María, que tiene problemas con la Trinidad, ¿no? Eh, ¿Sabe, hermana? Yo creo disculpen, hermanos, mi esposa me está mandando mensajes, se me olvidó decirle, siempre le digo que voy a estar en el grupo, pero a veces se me olvida, ¿no? ¿Cómo dejas de pensar eso tan compulsivamente, hermana? Va a sonar repetitivo y a veces yo creo que dirán, es que el hermano no me quiere ayudar. No, es que para dejar de pensar esos pensamientos de cualquier tipo que sean tan compulsivos, hay que ignorarlos realmente, no hay de otra. O sea, si tengan plena confianza en Dios, para poder ignorar primeramente esos pensamientos hay que tener plena confianza en Dios, que Dios conoce el corazón. Como dice el profeta, Dios ve el corazón contrito y humillado. Y como dice el salmista, que Dios examina el corazón, ¿no? No importa lo que pase aquí, sino que lo que salga de aquí. Y tengo que hacerlo en sentido figurado porque el corazón que está hablando ahí en la Biblia no es el de carne, sino la voluntad, el alma del hombre, ¿no? Lo que el hombre realmente quiere, lo que el hombre realmente piensa. Una vez que tengamos esa seguridad que Dios sabe las cosas, que Dios sabe que tenemos toque, hermanos, porque por ahí hubo un hermano que le quiso llamar locura y no es locura, esto es trastorno obsesivo compulsivo. Y sea causas neuronales o sean causas espirituales, esto es una enfermedad que se aprovecha de ciertas debilidades que tenemos nosotros como seres humanos. La psicología aplicada nos dice que el que crea que está loco es que no lo está, para empezar, ¿no? El que piense que está cayendo en locura es porque no está cayendo en locura. Alguien que está cayendo en locura no sabe que la está cayendo en locura, ¿no? Entonces, no hermanos, no teman que se van a hacer locos ni nada de esto, ¿no? Esto es un problema eh, que, porque los hijos de Dios, para empezar, no pueden caer en locura, ¿no? Dios no permitirá que sus hijos se caigan en locura, pero sí pasar esta prueba, sí tener este aguijón en la carne, ¿no? Entonces, es ignorar, pero primeramente para saber ignorar hay que saber confiar en Dios, ¿no? Hermano Yoshi Hernández, agradece por este grupo y también te agradezco, hermano, porque te hayas unido, hayas tenido la confianza de unirte a nosotros. Aquí es un grupo que queremos ayudarles con el favor de Dios, siempre con ayuda de Dios. Gracias a Dios que me ha permitido llevar este ministerio, que ya empecé soltero y todavía no caminaba bien con Dios cuando empezamos el grupo. Hoy en día ya estamos mejor, espiritualmente más maduros, gracias a Dios, y gracias a ustedes porque han brindado y han puesto, que obviamente fue el Espíritu Santo que los trajo aquí, pero han puesto la confianza en este grupo, ¿no? El hermano Sammy, María, ignóralos, es la misma recomendación. Mario, el hermano Mario, yo pienso que si pedimos perdón a Dios, perdón, Dios nos perdona. Cometemos el pecado imperdonable, el pecado que cometamos, el problema es cuando no pedimos perdón, ahí es imposible que Dios nos perdone. Sí, hermano, y esa es la lógica que se le aplica al pecado imperdonable, pero el pecado imperdonable cierra la puerta en vez porque, como les digo, es un corazón tan maligno, tan lleno de odio. Acuérdense del Martín Esteban, después de la cátedra que le dio a los que lo estaban ahí enjuiciando en el libro de Hechos, ¿no? Cuando
comenzó a decir que veía a Jesucristo. ¿En qué hicieron ellos? Y se rechinaban los dientes de... Eso es un corazón malvado. Por ejemplo, Faraón, que lo miró todas las maravillas de Dios, eso es un corazón entenebrecido, porque no se arrepintió, no dio gloria a Dios, ¿no? Entonces, podemos poner varios ejemplos. Por ejemplo, Simón el Mago, que pensaba que fue pura emoción, ¿no? Fue pura, miraba los milagros y está bonito esto, me voy a bautizar y para que yo también quiero ser milagro. No, esos son corazones entenebrecidos. Después quiso comprar al Espíritu Santo, imagínense, ¿no? Y por ahí vi que algún hermano decía que era la apostasía. Es un poquito más de eso porque, bueno, la apostasía, que significa apartarse del camino, puede tener perdón. Obviamente que el que apostató es que realmente no era cristiano, porque si ya naciste de nuevo, ¿cómo vas a volver a morir para nacer otra vez en la carne? ¿No? Hay imposibilidad teológica ahí, ¿no? Entonces, como dice Pedro, la marrana se vuelve a revolcar en el lodo. ¿Por qué? Porque no dejó de ser marrana. Y el perro vuelve a su vómito porque no dejó de ser perro, ¿no? Entonces, si hay hermanos que en algún momento probaron los dones espirituales, como los dones celestiales, como nos dice Hebreos, pero se apartaron del camino, ¿no? Obviamente no tienen perdón, y lo más seguro es que jamás hayan sido cristianos. Ah, María, esa pregunta muestra la sinceridad de tu corazón, que no quieres esos pensamientos. Y es cierto, hermano, qué bueno que se lo dijo. Acuérdate que en este mundo tendremos guerras, y eso es lo que quiero que vean, ¿no? Eh, ¿Por qué me dio toque a mí? Porque estaba lejos de Dios, porque era adicto al anime, porque miraba pornografía, etcétera, ¿no? Entonces yo agradezco a Dios por el toque, porque si Dios me dio justo donde iba a tener sensibilidad para regresar a Él, ¿no? Porque yo ya era bautizado y me descarrié completamente, ¿no? Fui apóstata, pero Dios ya me había sellado con su espíritu y por eso me trajo el camino, porque Dios nos va, que nos tiene que dar dolor a veces para que entendamos, ¿no? Por eso nos dice ahí la Biblia que no seamos como los caballos, que nos tienen que aplicar el dolor, del freno que tienen los caballos para entender, ¿no? Pero Dios al hijo que ama castiga, y castiga duro, ¿no? Entonces, yo les invito también que podamos hacer un análisis de nuestra vida, ¿no? Eh, Les invito, hermanos, que puedan eh, ver si hay algo realmente mal en su vida. Hablaba con una hermana hace unos meses. Ya no he vuelto a ver a esa hermana, ¿no? Llegó una vez en el grupo reclamándole a todos, y yo me quedé, ¿qué onda? Y ahí me dijo, le mandé un mensaje, le he contactado pero no lo he visto, y como siempre los inbox me llegan a solicitudes de mensajes, pues es imposible a veces saber que alguien me ha mandado un mensaje, ¿no? No es hasta que yo abro el Messenger y veo que ahí está y que me meto, ¿no? Y resulta que esta hermana era muy temperamental. Ella quería salir del top como todos nosotros, pero es muy temperamental y trataba mal a sus hijos, trataba mal a su marido, trataba mal a todos, ¿no? Entonces yo te dije, bueno, yo le dije, bueno, hermana, entonces puede examinar eso. Si usted cree que no hay otra cosa en su vida, falta de fe, falta de confianza en Dios, o alguna otra cosa, si usted cree que eso le está haciendo que no pueda crecer espiritualmente, entonces atienda eso y pueda atender el top después, ¿no? Y realmente va a ser una lucha larga, porque tienes que luchar con el TOC y tienes que luchar con eso, como en su momento yo luché con el TOC y con la pornografía. Incluso ya había vencido el TOC, pero todavía no había vencido la pornografía, ¿no? Entonces, todo eso nos sirve para que Dios nos llene de fuerza y nos llene de fe en Él, de confianza en Él, o de otra manera, para que volvamos de un camino que no nos estaba, que estaba chueco, ¿no? Y que volvamos al camino recto. Dios tendrá sus razones y Dios sabrá cuándo quitártelo. Obviamente tienes que hacer crecer tu fe, tienes que hacer crecer tu confianza en Dios para poder vencer esto lo más pronto. Y yo sé que esos son los propósitos finales de nuestro Dios, y por eso tenemos esto, estamos sufriendo esto. Bueno, gracias a Dios yo lo vencí, pero estamos en la lucha juntos, y por eso digo, estamos sufriendo, ¿no? Entonces, hay que atender, examinar nuestro corazón. Somos muy bravos, le contestamos a papá,
maltratamos a la esposa, no educamos a los hijos, miramos a la compañera de trabajo o miramos a la compañera de la escuela, desvestimos a las mujeres con la mirada, robamos, echamos mentira. Examinémonos todo, ¿no? Como decía un pastor, a veces viene alguien que está todo tatuado y comienza a llegar a la iglesia y le decimos, no, pues ¿cómo va a llegar a la iglesia ese tatuado? Y el que lo dice está gordo y entonces si va a juzgar eso, tiene que ver primero que está gordo, ¿no? Y eso es tan malo como estar tatuado porque no cuidamos ese templo del Espíritu Santo como debería de ser, ¿no? Entonces, por eso les digo, hermanos, que gracias a Dios se están conectando más. Ya llevamos 7, se van, se vienen algunos, pero esperemos que siga creciendo el número, ¿no? Entonces, tengamos la confianza en Dios que esto tiene un propósito muy grande en nuestra vida, ¿no? Al fin de cuentas, cuando estemos en la eternidad con Dios, vamos a sentir que esta vida fue nada más una mala noche, ¿no? En comparación de todo lo que nos espera en la eternidad. Hermana María, también vienen pensamientos de quién lo creó a mi mente, quién creó a Dios. Sí, hermana, como dice lo, había un filósofo que se llama Bertrand Russell, ¿no? Este filósofo era agnóstico, era ateo, pero para encubrirse un poquito y no ser tan deshonesto filosóficamente decía que era agnóstico. Y ese era su remate contra los creyentes, de decirles, bueno, si Dios creó el universo, entonces ¿quién creó a Dios? Porque si se está metiendo a esto de la jugabilidad de la creación, entonces alguien tuvo que crear a Dios, ¿no? Y es algo, es una pregunta absurda, porque lo que se crea, primeramente, entendamos que Dios es un ser todopoderoso, ¿no? Un ser autosuficiente, ¿no? Entonces, si Dios es todopoderoso y autosuficiente, no necesita ser creado, ni puede haber nadie quien lo cree, por eso mismo es el ser autosuficiente. Él está fuera de este universo. Dios creó el universo, es una totalidad de la realidad del universo, lo que podemos percibir, lo que podemos ver, oler, tocar, palpar, degustar, lo que sea. Esto es un universo, todas las estrellas, los planetas, las galaxias, las nebulosas, todo lo que podamos ver, Dios lo creó. Pero resulta que la creación solo está en lo que es este universo y en una dimensión espiritual, ¿no? Dios es eterno. O sea, la eternidad lo malentendemos como un puntito que empieza y que jamás termina. No, en la eternidad no hay ni principio ni fin. En la eternidad no hay tiempo. Dios creó el tiempo. Dios no está sujeto al tiempo, ¿no? Entonces, es un absurdo pensar esa pregunta de quién creó a Dios. No existe, es como decir, ¿a qué sabe el color azul? ¿No? Es un absurdo. ¿Por qué? Porque Dios habita en la eternidad y la eternidad no tiene tiempo. Lo que es creado se creó bajo el tiempo, ¿no? Entonces Dios, al ser eterno, o sea, al no tener ni principio ni fin, no pudo ser creado. Dios ha existido, eh, o más bien Dios ha sido siempre, ¿no? Esa es la manera correcta. Dios ha sido siempre. Dios es eterno, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque si se supone que alguien hubiese creado a Dios, entonces eso que creó a Dios realmente es Dios. Me doy a entender, ¿no? Es una pregunta absurda, ¿no? Entonces, si usted entiende bien las bases filosóficas de esa pregunta, va a encontrar que es una pregunta tan absurda como ¿cuál es la comida favorita de mi amigo, de mi amigo, cuál es la comida favorita de la esposa de mi amigo soltero, ¿no? Entonces, no tiene sentido esa pregunta. Y si una pregunta no tiene sentido, no tiene por qué preocuparse en ello, hermano. Hermano Marlon, muchas gracias por su buen comentario y Dios le bendiga mucho. Si alguien tiene, bueno, ya vemos 5 otra vez, o sea, yo espero en Dios que puedan tener el momento para conectarse. Mira, la hermana María una vez está aclarando todas sus dudas y qué bueno hermana. Y si tiene más, dígalas de una vez. Hermano Dair, una vez vi a un hermano que dijo que todos los que sufren trastornos son endemoniados. ¿Eso puede ser posible? No,
No, no, no, no, no, no, y no, un cristiano jamás lo puede poseer un demonio, ¿no? Es totalmente imposible. Que sí puede estar bajo ataque del enemigo, sí, pero que venga y entre dentro de ti, no. Por eso les digo que, ¿cómo le podemos decir locura a esta enfermedad? No, para nada, ¿no? Es imposible que un cristiano, ya tenemos el Espíritu Santo dentro, ¿cómo, vas a creer, cómo podemos creer que un demonio vaya a entrar donde está el Espíritu Santo, ¿no? Entonces es una imposibilidad, que si nos va a atacar, sí nos va a atacar, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo llegan estos pensamientos? No vienen de tu alma, sino son, es como le comentaba hace algunos meses de una hermana. Por ejemplo, los hombres, vamos manejando en la carretera y de repente sale el letrero de una mujer en bikini promocionando alguna cerveza, ¿no? Entonces, esa es la tentación, más o menos es eso el pensamiento. Llega como diciendo, mira, mira, el enemigo, como diciendo, mira, Jair, aquí está este pensamiento, acéptalo, órale. Pero no, dentro de mí no lo puedo aceptar, ¿no? Entonces es como una clase de tentación con otro propósito y no debes de temer de que estemos endemoniados, no, es imposible. Estamos sellados por el Espíritu Santo y tenemos al Espíritu de Dios dentro de nosotros. No, no, imposible. Eh, Hermana María, gracias por su respuesta, gracias a usted por sus preguntas. ¿Usted recomienda ir con un psicólogo o un psiquiatra? Si pueden, y si tienen la solvencia económica para poder ir a un psicólogo o un psiquiatra, sí, háganlo, hermanos, pero que sea cristiano, ¿no? Busquen un psicólogo o un psiquiatra cristiano. De preferencia, porque hay psicólogos que estudiaron también teología y son pastores. De preferencia que sea con ellos. ¿Por qué? Porque mm, hay los psicólogos y psiquiatras que son del mundo, a veces le van a hacer recomendaciones que, por ejemplo, para que uno pueda estar en paz, que tiene uno que dejar de creer en Dios, ¿no? Me lo comentaba un amigo con el que fuimos que fundamos el grupo. Eh, sí, hermana, vaya a un psicólogo que sea cristiano, ¿sí? Porque se puede topar con cada psicólogo también que le diga deje de creer en Dios y se van a ir esos pensamientos, ¿no? Entonces, adelante, por favor, hermano. El hermano Yoshi, no es malo preguntar con humildad, el pecado es la soberbia, el orgullo con los muchos ateos atacan porque su fin es solo el de atacar, pero cuando queremos aprender es válido hacer preguntas y la sabiduría solo nos las puede dar nuestro Padre Celestial. Así es, hermano, es totalmente como usted nos dice. Eh, por eso a mí me parece importante de que si los hermanos que tengan hijos y que ya están en la secundaria, en el bachillerato, en la universidad, puedan contestar ciertas preguntas a sus hijos. Pero de ahí viene la importancia de la apologética, ¿no? Como la respuesta que le acabo de dar a la hermana María sobre el cuestionamiento que no la deja en paz de quién creó a Dios, este, es, hay muchas maestros en escuelas que lo van a hacer así, ¿no? Le van a van a hacer cuestionamientos que pongan en duda la fe de las personas. Igual los estudiantes deben de saber bien, deben de tener bien fundamentada nuestra fe, porque a veces pensamos que el cristianismo es suicidio intelectual, que solo debemos de creer y ya. No, pero Dios nos invita a que podamos dar razón de nuestra fe y vemos que nuestra fe es razonable, vemos que podemos comprobar con argumentos filosóficos y científicos la existencia de Dios y de la divinidad de Cristo, ¿no? Entonces, gracias a Dios que nos ha dado, tenemos ahora más acceso para poder investigar el Internet, para poder investigar la apologética. Les recomiendo que vean videos de William Lane Craig, William Lane Craig, o si quieren en español, están subtitulados los de William Lane Craig. Está, por ejemplo, el apologista Dante Urbina, está Cross Examined en español. Ahí se van a informar demasiado para saber porque también hay mucho talk de que les llega a la mente que Dios no existe y todo eso, pero cuando vemos que hay poderosas evidencias de la existencia de Dios,
esas dudas se tienen que ir, no tendrían caso, ¿no? Porque ya estamos convencidos de que Dios existe, ¿no? Ya no es nada más de creer lo que diga la Biblia, sino que podemos comprobar lo que dice las Sagradas Escrituras, ¿no? Hermanos, ¿alguien tiene más dudas? Pueden hacerlo. Estamos teniendo un momento maravilloso. Lástima que 570 hermanos se lo estén perdiendo, solo vemos 5 conectados, ¿no? Pero gloria a Dios por las preguntas, que son muy buenas, muy excelentes preguntas que han hecho, ¿no? Hemos tocado un poco del tema del talk, de la apologética, de doctrinas cristianas, ¿no? Entonces, hermanos, si alguien tiene alguna pregunta, es momento, la que sea, no importa. Ustedes están en total libertad. Gloria a Dios por el hermano que se acaba de conectar, ¿no? Entonces, estamos nutriéndonos bien de la palabra de Dios, ¿no? Y eso también me ayuda mucho a mí, porque a veces me suelo trabar un poquito en los videos y hacerlo de esta manera, pues es mucho mejor para mí, ¿no? Porque a veces vengo diciendo, no, voy a grabar un video y lo grabo y comienzo a grabar y no sé, ¿no? El hermano Dair, a mí me pasó esto cuando tenía 10 años, ahora tengo 20, pero hace poco regresé a Dios y le entregué mi vida totalmente y sentí esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Eh, pero comencé a tener pensamientos que me decían que recordara que yo no tengo perdón, y fue cuando volvió este talk, pero gracias a Dios aquí seguiremos en la brecha. Y obviamente, hermano, yo también cuando regresé a Dios en el talk era poquito, y regreso a Dios y el talk estalla completamente, ¿no? Pero es porque regresamos a Dios y el enemigo de alguna manera nos quiere tumbar, ¿no? Y eso al final es bueno, porque eso quiere decir que somos hijos de Dios, ¿no? Y al final, como muchos se han preguntado, ¿por qué me pasa esto a mí si yo era hijo de Dios, yo estaba bien con Dios, yo iba a la iglesia, estudiaba la palabra, le oraba, ¿y por qué me vino esto? Pero acuérdate que Dios tiene la perspectiva de todas las cosas desde inicio hacia fin. Entonces no hay ningún sufrimiento que Dios deje que sus hijos pasen sin que tenga un propósito muy bueno, ¿no? Hermana Emily, recuerdo que hace unos meses había hablado con usted, hermana. Ahora vamos a atender lo que dice usted. A ver, hermanos, yo fui atacada con malos pensamientos hacia Dios. Ahora, gracias a Dios, los pensamientos han disminuido bastante, pero con lo que batallo con la ansiedad, las taquicardias y la opresión en el pecho. Eso me quedó con el TOC y eso me falta superarlo. Porque quedé así con el sistema nervioso, será por lo del traumático que fue el TOC religioso, porque antes no tenía esto. Lo más seguro es que sí, hermana, pero eh, todo lo que se le viene, lo que está repercutiendo en su cuerpo es por la ansiedad. Entonces usted tiene que echar toda su ansiedad sobre Dios. Jesucristo no los dijo, nos dio ese mandamiento, que echemos toda su ansiedad sobre de Él para que dejemos de sentir esto, porque todos los sentimientos negativos que tengamos, nos dice, creo que por proverbos por ahí más o menos, que nos secan los huesos, ¿no? O es decir, nos va a repercutir en nuestro físico, ¿no? Y entonces hay que echar toda la ansiedad sobre Dios. Yo cuando he tenido ansiedad, ya no por otras cosas, por otros problemas, ahorita a causa del coronavirus estoy desempleado, pero Dios no me ha dejado sin comer, sin poder pagar la renta, quién sabe cómo, pero Dios siempre tiene una respuesta para absolutamente todo, ¿no? Entonces cuando tengo la plena seguridad de que Dios tiene el control de todas las cosas, entonces ya no tengo por qué tener ansiedad, ¿no? Porque eché toda mi ansiedad sobre Él. Voy, siento ansiedad, oro, Dios, tú tienes el control de las cosas, yo sin ti no puedo nada, porque por eso dijo Jesucristo que fuera de Él nada podemos hacer. Y entonces me quedo tranquilo, Señor, porque en tus manos estoy. Adiós ansiedad, ¿no? Y entonces es necesario que aprendamos a tener esa costumbre de que cada vez que nos sintamos tristes, enojados, todo eso, todo lo malo, para dárselo a Dios, y Dios sabrá qué hacer, ¿no? Y para que nosotros tengamos la paz. Eh, la hermana María puede escribirme los nombres que dio de William. Oh, oh.
Si gusta, hermana, se lo paso en un... ah, oh, sí, no tengo papelito por aquí. Pero en cuanto acabe en cuanto acabe el en vivo, yo me dirijo a un comentario de usted o se lo mandaré por inbox. Esté usted pendiente a sus mensajes, a las solicitudes de mensajes. Se lo voy a mandar por inbox los nombres de los apologistas: William Lane Craig, Dante Urbina, Cross Examined, John Lennox, no John Lennon, no el cantante aquel que blasfemó, John Lennox, ¿no? Entonces eran apologistas, son apologistas muy buenos. No se preocupe, hermana, yo, yo, yo le cito después, le mando los nombres de los apologistas con lo que he aprendido mucho y sé que, y gracias a sus ministerios, porque tienen ministerios muy buenos, muy grandes, conocidos a nivel mundial. De hecho, me imagino que alguien en el grupo conoce a William Lane Craig, ¿no? Eh, que ha refutado a muchos ateos en universidades, ¿no? Este, pero sí, yo se lo paso después, hermana. Hermano, es normal que a veces sintamos que los malos pensamientos van a venir y entonces hemos tomado un tipo de como mecanismo de defensa que por la boca decimos Dios te bendigo totalmente. A mí se me venía una blasfemia y en mi mente lo rápido era bendiciones para Dios. O decir, no, esa blasfemia no era para Dios, era para el diablo, cosas así, ¿no? Y es un error, hermano, es un error. No busquemos hacer eso, dejemos de hacer eso, dejemos de pedir perdón cada vez que se nos viene un pensamiento, dejemos de decir una bendición cada vez que se nos viene un pensamiento, porque ni siquiera es sincero ese perdón ni ese pensamiento, es nada más para como que si con el pensamiento hubiera manchado la mesa y la bendición o el pedir perdón de sea un trapo para limpiarlo, nada más. ¿No? Entonces, cuando queramos bendecir a Dios, que sea de todo el corazón y no por los pensamientos del TOC. A los pensamientos del TOC es ignorarlos. Como decía esta es la metodología, aprender a confiar que Dios sabe y ve nuestro corazón. Y lo segundo es ignorar los pensamientos totalmente, como si no existieran. Esa es la manera de vencerlos, ¿no? Eh, claro que hermana María, yo se los paso y gracias a usted, hermano Yoshi, yo sigo igual luchando con ansiedad en respuesta a la hermana Emily y temor a la muerte porque siento que no soy merecedora de ser salva. Y es a lo que íbamos. Esto nos dice el apóstol Juan en su primera carta. Está en su primera carta. Soy malísimo para recordar, pero sé que dice. Y ya si quieren ustedes buscarlo. Nos dice que si nuestro corazón nos condena, de que debemos de estar tranquilos porque Dios conoce nuestro corazón. O sea, Dios no nos está condenando. El que nos condena, los que nos condenamos somos nosotros mismos. Nosotros mismos nos estamos diciendo que somos inmerecederos de la gracia de Dios, ¿no? Pero es que por eso no es por obras, porque realmente nadie merece, es por eso es gracia. Y por gracia todos merecemos ser salvos, por gracia. Pero si decimos soy merecedor o no soy merecedor, entonces estamos diciendo que la salvación es por obras, ¿no? Entonces, nadie puede decir soy merecedero o inmerecedero, porque Dios sabe a quién le ha otorgado esa gracia de salvación, ¿no? Mediante la fe en el sacrificio de Cristo Jesús. Entonces, también debemos los cristianos eliminarnos esa idea tan falsa de que, o- porque nadie merece, por cuanto todos hemos pecado, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Pero ya no es por merecimiento, ahora es por gracia, ¿no? Porque merecer quiere decir que o hicimos o dejamos de hacer. Y la gracia no, la gracia es un regalo y Dios nos dio un regalo, ¿no? Entonces, nada más basta con saber que Dios está en nuestra vida y cómo, como se lo dio en un momento. Ya tengo gozo, ya tengo paz, ya tengo paciencia, ya tengo benignidad, ya no soy el borracho de antes, ya no digo groserías, ya soy obediente a mis padres, no le contesto a mis papás,
dejo de ver cada mujer que pasa en la calle. Ahí es donde sabemos que somos hijos de Dios y que somos salvos, ¿no? Entonces ya no nos debemos de preocupar por eso de merecer o no merecer, eso ya quedó atrás. Ahora preocupémonos porque cada día podamos agradar más a Dios, buscar la santidad. Hermano Dair, ¿cómo obtuve la victoria? Bueno, básicamente eso, hermano. O sea, fue difícil, fue difícil. Recuerdo que estaba yo totalmente desesperado porque yo pensaba que había perdido la salvación. No tenía yo como 22 años tal vez cuando me regresó el toque con mucha fuerza. Y, y en el primer momento no sabía que era TOC lo que estaba padeciendo, ¿no? Pero recuerdo que era muy duro porque no sabía ni a qué recurrir, o sea, sentirse condenado en vida es horrible. Y es ilógico decir que Dios va a condenar a alguien en vida y que lo sepa y que siga sufriendo hasta que se muera y que se vaya al infierno, es algo ilógico, ¿no? Entonces me puse, sabiendo eso, lo ilógico que era que Dios permitiera, si es un Dios misericordioso, ¿cómo va a permitir eso? Entonces, me puse a investigar con ese cuestionamiento que me hice, ¿no? Y ahí vi, primeramente quería aclarar que no había cometido yo el pecado imperdonable. Y ya vi que no lo cometí, ¿no? Entonces ya me pongo a investigar y resulta que ya encontré que esto se llama trastorno obsesivo compulsivo religioso, ¿no? Del tipo religioso porque hay muchos tipos, ¿no? Pero no hice más cosa o realmente más técnicas, porque hay veces, dame todas tus técnicas que me hiciste, me han preguntado, y no, realmente no, hermano, oré, contarle a Dios todo, como que estás platicando cara a cara con Dios, contarle todo, eh, y decir, Dios, de ahora en adelante voy a ignorar estos pensamientos, pero tú sabes que los ignoro porque quiero vencerlos, no porque ya los acepté. Entonces yo lo dejo todo en tus manos, Padre Santo. Y fue la manera en que lo pude vencer, porque de ahí en adelante ya solo ignoré y fui a la iglesia. Ansiedad, más pensamientos más grotescos vinieron desde que empecé a ignorar los pensamientos, pero ya nada me afectaba, gracias a Dios, y hasta que realmente lo pude vencer. Prueba de ello es que tengo este ministerio de TOC y me acuerdo todo lo que viví, no me ataca la ansiedad, no me ataca el miedo ni nada, ¿no? Porque así como por un hombre entró el pecado, está citando Romanos el hermano de ahí, así también por la obediencia de un hombre los muchos serán constituidos justos, y está hablando de Jesucristo, ¿no? Que es por el regalo que nos dio Jesucristo que nosotros tenemos, nos podemos vestir de ese manto de justicia que nos da Dios y somos adoptados como hijos de Dios. Porque otra creencia popular es decir, todos somos hijos de Dios, y no, solo únicamente los que han aceptado a Jesucristo, los que han aceptado la gracia de Dios, son los hijos de Dios por adopción, porque el unigénito hijo de Dios es Jesucristo. Entonces ya nosotros somos adoptados y somos hechos coherederos de la gracia con Jesucristo, ¿no? Entonces, como por un hombre, o sea, por Adán entró el pecado a todo el mundo, porque ahí es lo que le llaman algunas iglesias el pecado eh, original, la acción de la carne por cometer el mal, siempre el impulso de la carne por cometer el mal. Entonces, viene Jesucristo y ahora nos reviste de justicia, ¿no? Perdonando nuestros pecados, que no había otra manera de perdonarnos más que con el sacrificio de Jesucristo. Porque en el Antiguo Testamento se sacrificaban animales, pero nada más para cubrir los pecados, pero no estaban perdonados aún, sino fue hasta que Jesucristo vino, porque el único que podía pagar la deuda del hombre era el hombre mismo, ¿no? Entonces por eso Jesucristo se tuvo que hacer carne para que pudiera perdonarnos la deuda que cargaba la humanidad, y no dejaba de ser Dios aunque fuera hombre. ¿Por qué? Porque necesitaba cubrir la deuda de todo el mundo, el pecado de todo el mundo, ¿no? Entonces a medida de eso es que vemos que la gracia de Dios es para todos, ¿no? Y por eso nadie puede decir lo merezco o no lo merezco, es porque Dios ya te la dio, ¿no? Entonces, gracias hermano David por darnos el versículo. Romanos es uno de mis libros
Entonces, si algún hermano tiene alguna otra pregunta, nos quedan 25 minutos para terminar este en vivo porque voy a salir a traer a mi esposa, ¿no? Entonces, tenemos 25 minutos más con este en vivo, son 8 hermanos, hemos roto el récord, por fin se ha conectado 8. Como les decía, en un principio quería yo que fueran 30, 40 hermanos que se conectaran, ¿no? Hace poco, hermano, gané un alma para Cristo. Dios te bendiga, hermano. Muchas gracias por hacer eso. Y fue algo muy hermoso. Él aceptó hacer la oración de salvación. Y justo cuando estábamos haciendo la oración se me metieron pensamientos blasfemos. Obvio, obvio, obvio. Me sentí... oh, me sentí horrible, pero seguí con la oración y para gloria y honra de Dios, una alma se salvó. Claro, hermano, es hermoso. Y esa es mi cuenta pendiente, ¿no? Ahorita me ven hablando bien y todo, pero en persona soy demasiado tímido, demasiado tímido. No puedo hablar con nadie realmente, ¿no? Pido mucho a Dios que me ayude eso. ¿Por qué? Porque yo también quiero ir, salir y predicar, pero soy demasiado tímido, ¿no? Entonces, gloria a Dios, hermano Dair, ya me ganaste en eso, porque yo nunca. Me recuerdo que una vez en la iglesia del Nazareno, que es a donde llevo, hay una hay un programa que se llama Máxima Misión, que es salir a las calles a predicar, ¿no? Y me tocó y lo hice y como de las 30 casas que prediqué, como 25 me dijeron que se iban a aceptar a Jesucristo. Pero sabía muy dentro de mí que solo era decir un sí de labios para afuera, ¿no? Y pude confirmarlo porque nunca nadie de esas personas llegó a la iglesia, nunca más, ¿no? Entonces, entonces tengo esa cuenta pendiente, ¿no? Eh, Tal vez sin Dios me lo dio, porque para hacer esto de la gran comisión que nos ha encargado Jesucristo hay varias maneras de hacerlo, ¿no? Dando nuestros diezmos y todo eso, ¿no? Pero este, Dios sabrá cómo usar a cada uno pero yo quisiera, ese es mi anhelo más grande, ¿no? Y si tengo el anhelo es porque tal vez fui llamado a eso, pero necesita Dios trabajar más cosas en mí para que yo pueda perfeccionarme y servir a su reino, ¿no? Entonces, hermanos, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? A ver, hermana Emily. Hermano, gracias por responder. Otra consulta que me ha dado mucha vuelta es sobre la predestinación. Me aterra mucho pensar que algunos están predestinados para ser salvos, porque eso dice la doctrina de la predestinación. ¿Qué piensa usted de eso? Bueno, lo que sé de la doctrina de la predestinación es que es una doctrina antibíblica, que agarran una porción de la Biblia. O sea, para que pueda ser una doctrina bíblica, tienes que hacer un cuadro de varios capítulos, de varios versículos bíblicos. Por ejemplo, hay quienes dicen que la salvación se pierde, pero agarran 4 o 5 versículos y quieren hacer una doctrina de eso. Para los 200 y tantos versículos que hay, que la salvación ya no se pierde cuando somos sellados por el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, la predestinación es un versículo que agarran. Voy a investigar, le quiero aclarar esa duda. Voy a hacer un en vivo muy pronto nuevamente. Y ojalá que pueda usted estar ahí, hermana. Voy a investigar porque no quiero hablar sin haber investigado bien. Pero lo que sé es que si una doctrina se saca de una pequeña porción de la Biblia, no es válida, ¿no? La doctrina de la Trinidad tiene cientos y cientos de versículos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, para poderla darla válida, ¿no? Entonces, la de la predestinación, o como sería, por ejemplo, también la teología de la abundancia, eh, no es válida porque saca de contexto los pocos versículos en los que se sustenta, ¿no? Entonces voy a investigar, hermana, se lo prometo, y vamos a tocar el tema para el siguiente en vivo. Eh, ¿Cómo puedo decir que es tímido? ¿Cómo puede decir el hermano que es tímido? Dice un grupo que tiene un ministerio de 500 personas, eso es más de lo que yo haría. Sin ese, sí, hermano, pero no es lo mismo estar en una pantalla. O sea, tú me pasas, y lo he hecho, me pones el micrófono y hay 1000 gentes ahí, yo hablo totalmente, no pasa nada, pero ponme con una persona que no conozco frente a frente, me hago bolas, hermano.
La hermana María, otra consulta, ¿puede usar maquillaje y pantalón? Sí, hermana, ¿cómo que no? ¿No? O sea, yo quiero que entendamos esto, que el reino de Dios no consiste en que uso maquillaje, uso pantalón, esto y el otro. Obviamente lo que Dios nos pide es pudor, o es que no seamos, que nuestra vestimenta, que lo que hacemos no se mire extravagante. Por ejemplo, he visto mujeres que predican y están llenas de cadenas de oro. O sea, Dios no lo prohíbe eso está literal en la Biblia, y sin embargo hay quienes lo hacen. Y lo que Dios quiere es que, por ejemplo, si te vas a poner un pantalón, que te lo pongas porque, bueno, este pantalón me hace sentir cómodo, y no, con este pantalón se me van a ver mis curvas o algo así. O sea, lo que Dios ve es la intención del corazón, y no realmente y no realmente la acción en sí, ¿no? Por ejemplo, bueno, voy a usar maquillaje, bueno, me quiero ver más bonita que aquella, por eso voy a usar maquillaje. Es lo que ya no le agrada a Dios. Voy a usar un poco de maquillaje porque me quiero ver bien, me quiero ver presentable. Voy a pasar a dirigir el programa del culto este domingo, y me tengo que ver bien, me tengo que ver presentable, me voy a echar mi pinturita, no hay ningún problema. Pero es que yo quiero que todos los hombres se fijen en mí, entonces ya estamos en nuestro corazón. Y es algo que me ayudó a entender eso del top, que las cosas son de lo que viene el corazón, de lo que pensamos, ahí viene el pecado. Por ejemplo, cuando Jesucristo dijo que si adulteramos con una mujer en nuestra mente, pues ya somos adúlteros delante de Dios, ¿no? No necesariamente hacer la acción física, sino lo que nace en nuestro corazón ya cuenta para Dios. O aquel que odia a su hermano ya es homicida, ¿no? Entonces, realmente es eso lo que le importa a Dios, es lo que hagamos con el corazón. Si una mujer quiere poner pantalón porque así se siente más cómoda, o porque tiene alguna infección, o no sé, yo realmente desconozco mucho de eso, ¿no? Y quiere ponerse un pantalón, adelante, ¿no? O sea, no es nada no hay nada malo en un corazón que no tiene maldad. Dice la Biblia en Tito, creo que estaba, o Timoteo, no recuerdo, pero que el hombre impuro piensa en todas las cosas impuramente, ¿no? Entonces no, debemos de ir por ahí. Antes de la predestinación está la omnisciencia de Dios. En la Biblia dice que porque los que antes conoció también predestinó. No se trata de los que ya están destinados, sino como Dios. Exactamente, hermano. Va por ahí el asunto. Es cierto. Es cierto, lo de la predestinación que también encontramos en Romanos, me parece. Habla más de la omnisciencia de Dios que decir este sí y este no. Porque al fin y al cabo todos estamos. Dios nos dio libre albedrío a todos, y debemos de partir de ahí, que Dios nos da libre albedrío a todos, y entonces todos tenemos la posibilidad de ir a los pies de Cristo. Por eso dice Pedro en su carta que Dios es paciente porque quiere que todo el mundo proceda al arrepentimiento. En el Evangelio de Juan, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, porque de tal manera amó Dios al mundo, a todo. Y no está hablando del planeta Tierra como tal, está hablando de la humanidad en sí, ¿no? Entonces el sacrificio es para todos, y todos pueden aceptarlo, pero no todos van a ir. Y ahí es donde entra la omnisciencia de Dios, ¿no? Como por ejemplo decía el profeta a Israel, bueno, algo así, que si Israel se perdiera tan solo el remanente, los poquitos van a ser salvos, ¿no? Pero Dios quiere que todos sean salvos, ¿no? Y eso hay que entenderlo. Entonces, por eso le digo, si nada más tomamos un versículo de la Biblia y ignoramoslo, por eso vamos a hacer una doctrina que es herética, ¿no? Una doctrina hereje, si tomamos una cita de la Biblia y hacemos toda una doctrina de eso, ¿no? Por ejemplo, que Dios nos llena de bendiciones, toman 1, 2, 3 versículos y hacen una doctrina de eso, que ya Dios nos llamó a ser ricos, o por el contrario, que Dios nos llamó a encerrarnos en un monasterio y despojarnos de todo. Son doctrinas que no van de acuerdo a la Biblia, cuando la Biblia nos dice primeramente que debemos de buscar que debemos de buscar más la sabiduría de Dios,
que las joyas y el oro, ¿no? Y la otra parte que lo que nos llama a Dios a no ser ávaros, a no tener avaricia, ¿no? A no ser codos, como dicen en mi país. Si Dios te está bendiciendo con bienes materiales, dale a los hermanos que no tienen, ¿no? Dios va a bendecir más para que tú sigas dando más. Por eso bendice Dios, ¿no? Hermana Emily, Dios te está usando como un instrumento para ayudarnos a nosotros y te ayudando en tu timidez y me está ayudando en mi timidez y usando como instrumento. Amén por los que Dios hace. Amén por lo que Dios hace. Gracias a Dios, sí, yo confío en eso. Y créanme que este ministerio de toque religioso es pequeño a comparación de otros ministerios. Adelante Dios, ningún ministerio es pequeño, hasta el ministerio de barrer y trapear es tan válido como el pastorado, ¿no? Pero sí, gracias a Dios, y yo sé que Dios ha mejorado muchas cosas en mí y he aprendido mucho de la palabra de Dios gracias a este ministerio, ¿no? Eh, el hermano David ya nos da la cita que está en Romanos, así es, hermano. En la Biblia habla de no caer en vanidad, no hay que en los extremos, lo que les decía, hermano, no. Ah, hay que tener pudor, no estar extravagantes. Yo estoy en contra, por ejemplo, de los tatuajes y todo eso. Hay algunos cristianos que lo han hecho. Dios sabrá y Dios juzgará con ellos, ¿no? Tam- Como hermanos tenemos el permiso de juzgar por parte del Señor Jesucristo siempre y cuando ya hayamos sacado la viga de nuestro ojo, ¿no? Porque si señalamos con un dedo, tres nos están señalando a nosotros, ¿no? Entonces, pero para no tener la viga en el ojo, como les decía, puede que un tatuado llegue a la iglesia y el gordito de la iglesia lo critique cuando está tan mal el tatuado como el gordito, o no están tan mal, o Dios sabrá, ¿no? Pero ya debemos nosotros de tener ya no debemos tener la viga en el ojo para poder eh, juzgar al hermano, ¿no? Claro, los extremos son siempre malos, el legalismo y el libertinaje, el legalismo que crea fariseos, ¿no? Los fariseos eran legalistas, ¿no? Y el libertinaje, el que dice, pues si tenemos salvación, pues ya hagamos lo que queramos con ocasión de caer. El legalista es un religioso y el cristianismo no es religión, es una relación con Cristo, ¿no? Las religiones es el hombre buscando a Dios mediante obras y el cristianismo es el hombre que buscó a Dios mediante el sacrificio por gracia, ¿no? Entonces nada que ver el cristianismo con las religiones, con las demás religiones, ¿no? Y el libertinaje, que los que son libertinos no son cristianos siquiera, no son cristianos. Eh, Gracias por su tiempo, hermano. Si hay algo que ayuda muchísimo es hablar con personas que nos entienden. A veces nos sentimos solos y aislados. Sí, hermano, yo le entiendo. Gracias. Antes de este ministerio yo no conocía ningún otro hermano que estuviera en esto, ¿no? Entonces yo me sentí solo, pero nunca lo estuve porque Dios me acompañó, ¿no? Y comprendí eso y pude salir y ya Dios me manda a hacer este ministerio, ¿no? Que con mucho amor lo hago, ¿no? Pero a veces hay hermanos que hacen preguntas como, ¿y a ti te pasó esto? ¿Y a ti te pasaba lo otro? Créanme, hermanos, que todo lo que ustedes han pasado lo pasé yo y lo pasa el otro hermano que tiene TOC y el otro hermano que tiene TOC les pasa por igual, ¿no? Entonces, no se preocupe, hermanos, por eso del TOC, ¿no? Estamos todos juntos y tenemos a Dios con nosotros. Lo vamos a vencer en el momento que Dios diga, ya he cumplido mi propósito en su vida, libre del TOC, ¿no? Entonces, seamos pacientes, sabiendo que Dios tiene un propósito para con eso, ya debe de ser mucho más fácil caminar con TOC, ¿no? Entonces, no se preocupen, hermanos. Pablo también tenía un aguijón en la carne y Pablo le estaba diciendo, Dios, quítamelo, y Dios no se lo quitó, ¿no? Entonces, Dios sí nos va a quitar el toque porque hay un propósito en esto, ¿no?
hay algo en que nos tiene que si vivimos chuecos nos tiene que enderezar, o hay algo que tenemos que corregir en nosotros, hay algo que tenemos que perfeccionar. Algún propósito tiene el TOC, ¿no? Entonces, hermanos, ya estamos a 6 minutitos de acabar este en vivo. Les agradezco muchísimo los que se conectaron. A mí me impactó mucho el saber que el autor del libro El Progreso del Peregrino sufrió lo mismo que nosotros, el segundo libro más vendido de la historia. Claro, claro, hermano. Ha visto muchísima gente que ha tenido el toque, y me imagino que alguien ha, ha caído pues en eso del toque, alguien conocido, ¿no? Incluso cristianos que ya son muy que ya llevan años en el camino y tienen mucho conocimiento de la palabra, han caído en toque, ¿no? Entonces, como le decía, hermanos, pues estoy muy contento por los que se conectaron, por los que se quedaron hasta el final, por los que vinieron, respondieron sus dudas. Hermana María, si sigue usted ahí en unos minutitos más, esté usted atenta, le voy a pasar el nombre de los apologistas. Si ustedes quieren buscarlo también, se van a impactar con la apologética, el saber que Dios existe, y que se puede comprobar que existe, es algo maravilloso realmente, ¿no? El ateísmo es una corriente filosófica que no tiene ningún sustento. El ateísmo ateo sin Dios, o sea que ellos creen que Dios no existe, es algo ideológicamente inválido. En cambio, el teísmo, que son los que creen en Dios, y el teísmo cristiano, que creemos en Jesucristo, tienen razón de ser, ¿no? Hay bastantes pruebas, incluso lo que relatan los evangelios, de la muerte y resurrección de Jesucristo. Hay muchísimos autores tempranos a lo sucedido de la resurrección de Jesucristo que dataron, y son autores que no son cristianos, como Josefo, por ejemplo, y que adaptó y que redactó los acontecimientos que ocurrían en ese entonces, ¿no? Entonces quedamos bastante contentos, bastante satisfechos en saber que nuestra fe es razonable, y que en nuestra fe hay pruebas científicas, arqueológicas, filosóficas, biológicas, bioquímicas, para sustentar en lo que creemos, ¿no? Entonces, estoy muy feliz de ello, y muchas personas que tienen el toque de dudas de Dios, con apologética estoy seguro que se van a ayudar demasiado, ¿no? Entonces, hermanos, mi plan era hacer en ciertas ocasiones como tipo de cultos, ¿no? Tipo reuniones, obviamente digital, todos somos de diferentes partes. Yo vivo en Villaflores, Chiapas, que es un estado de México, ¿no? Entonces, todos somos de diferentes lados, entonces reunirnos, así como lo están haciendo los alumnos de las escuelas que están teniendo clases virtuales. Esperaba yo que poder contar con ustedes para reunirnos, va a ser muy edificante, tener palabra de Dios, aclarar nuestras dudas, vernos cara a cara, ¿no? Este, yo les agradezco mucho que han sido fieles al grupo. No me molesta también que cuando alguien sanó y ya no quiera saber nada de Tolkien se salga, no me molesta para nada. Gloria a Dios que ha sanado, ¿no? Pero quien quiera quedarse, ya sanó, y que quiera quedarse y ayudar, es libre de hacerlo, ¿no? Entonces, gracias hermanos por todo. Dios me los bendiga, hermanos. Espero pronto otro live para poder ser bendecido. Claro que sí, hermano Dair. Vamos a procurar hacerlo lo más pronto, ¿no? Dios les bendiga, hermanos. Un grande abrazo. Espero que para el próximo en vivo, para el próximo live, sean muchos más hermanos. El cuádruple, al menos de los que se conectaron ahora, se perdieron la bendición, poder sacar su duda desde Puebla, México, maravilloso Puebla, hermoso Puebla, muy bonito que es Puebla. Gracias hermano David, Dios te bendiga, Dios le bendiga hermano Mario, Dios le bendiga hermana María, Dios le bendiga hermana Emily, Dios le bendiga hermana Yoshi, Dios le bendiga hermano Jefferson, los que se conectaron, los que vi que se conectaron.
Dios les bendiga. Muchas gracias, hermano. Espero otro live. Si ustedes han contactado con hermanos de Talk y ven que no se conectaron, díganle, hermano, para el próximo live, conéctate. Está buenísimo esto, ¿no? Es que faltó con tiempo dar hora, quizás, hermano. Puede que sí, que sí, hermana Yoshi, es cierto. Fue muy pronto, pero quería hacer esto. Me nació en mi corazón desde ayer. Hermano, saludos desde el Estado de México. Gracias por su tiempo y por darnos esta charla. Ayudó mucho. Espero Dios le siga bendiciendo. Gracias, hermana Ariadna. No había visto que usted estaba por aquí. Qué bueno que se conectó. Al finalizar esta transmisión, pueden recorrerlo todo desde el principio para que puedan seguir viendo esto, ¿no? Que no se pierdan de ninguna pregunta respondida, de ningún comentario que se hizo. Estuvo todo excelente, muy bonito y esperemos que pronto podamos hacer otro live con ustedes, hermanos. Dios le bendiga, un fuerte abrazo para todos ustedes y fortaleza, oración y a ignorar esos pensamientos. Dios les bendiga, hermanos.